en las Salamanca, de una visión cosmológica anterior, cosmogónica, lo de poder, sobre conocimiento de esta gente, los chamanes, para hacer intercambio entre sus grupos, y que después la Iglesia lo subsume como una cuestión diabólica, que muchos historiadores directamente cuando hablan de este tema nos dicen: España, en su lucha simbólica, demonizó América, porque antes el demonio no estaba. Entonces, había otras concepciones. Esto me refería a estas luchas simbólicas, a estas creencias, lo que creí antes y lo que creo después. Y después lo que tuve que seguir creyendo para poder sobrevivir en gobiernos posteriores, manejados por blancos, dentro de un sistema de poder que seguía siendo hereditario con respecto a la colonia. Tenemos que hay muchas formas de grupos que a veces han llamado la atención hasta actualmente profesionales, psicólogos sociales, que alguna vez hemos charlado en mi país, donde me decían: ¿por qué el riojano, por ejemplo, tiene vergüenza de ser quien es? Y porque 500 años, o casi 500 años, de un aprendizaje que para sobrevivir tengo que ser quien no soy, no es fácil remontarlo. A esto me refiero cuando digo de identidades dañadas. Se pierden ciertos conceptos que los tenemos guardados en nuestra memoria cultural, porque nos han llevado, para sobrevivir después, a decir: ¿cómo hacemos para sobrevivir sin decir quién soy? Por eso me refería. Esta restauración, y ahí donde empieza el proceso de empoderamiento real, donde a la persona que siempre le dijeron, o que le quedó la idea de vos porque sos fulano de tal zona, no sabes nada, de vos que esa persona que empieza a recuperar su hacer, su memoria cultural, y se encuentra con que sí puede hacer determinadas cosas que los otros no conocen, bueno, ahí empieza el verdadero proceso de empoderamiento, de darme cuenta de quién soy tiene valor, y existe un conocimiento que no hemos compartido porque se ha dejado de hablar. A eso me refiero. Bueno, yo creo que la pregunta tiene que ir a un tema más reflexivo. En mi caso, hasta ahora para mí hay ciertos conceptos que no tienen un valor trascendente, digamos, a la música o a todas las acciones, a las artes mayores de nuestros pueblos. Siempre se los llama artesanía, ¿no? Se le llama folclore, y para mí son danzas mayores, son músicas a lo más alto que se ha llegado, y son por tanto similares pues a las otras culturas que también han llegado a una máxima expresión, digamos. Hasta el concepto, digamos, yo siento folclore, pero es como decir, no, pero eso es de baja calidad o de menos calidad, no sé cómo. Entonces hay ciertos conceptos, hasta las palabras, digamos, hacen de que toda actitud, toda actividad cultural de cualquier pueblo, entonces si le pones un nombre y le bajas de categoría porque no está similar a ellos, entonces a veces hasta estas otras culturas piensan que tienen un Consejo de la Cultura y la Arte, y que en realidad en ese momento era Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, no era la pluralidad de las culturas, lo primero, como concepto. Lo segundo, menos mal que se hizo una moción sustitutiva porque se sacó el proyecto de ley y se está modificando dentro de todas las carencias que puede tener un proceso de poder llegar a una solución colectiva, porque eso va a ser imposible, llegar a una conclusión va a ser imposible, tenemos que seguir trabajando. Dentro de eso se metió una modificación a la ley de monumentos nacionales que justamente buscaba esta individualización más profunda todavía, que era la designación, prácticamente la eliminación de los consejeros de monumentos nacionales, que era cuando esta nueva ley lo que pretendía era externalizar las decisiones del Consejo de Monumentos Nacionales. Y ahí, por ejemplo, Rosario Carvajal, que también va a exponer dentro de las mesas, junto con muchas comunidades del patrimonio, nos levantamos para hablar de la necesidad de
de que sea este espacio democrático. El Consejo de Monumentos Nacionales es democrático de por sí, por esencia, porque tiene los distintos actores sociales y colegiados, que es lo más trascendente dentro del Consejo. Y por eso a mí me surge un poco, y lo discutimos muchas veces cuando, por ejemplo, nos invitan a algunos programas de radio, de poder defender las instituciones. Yo creo que las instituciones se tienen que defender, lo que uno puede llegar y criticar son los contenidos, pero las instituciones de por sí no hay que estarlas demonizando, porque eso produce estos procesos de colonización. La colonización de pensar que las instituciones no nos representan, y las instituciones son decisiones colectivas que de por sí nos tienen que estar representando. Bajo ese concepto yo lo pongo como siempre el ejemplo claro del tema de las banderas de bicentenario. Yo no sé qué tanto nos puede identificar una bandera de bicentenario. No sé, de verdad que a mí la bandera yo la valoro mucho, la valoro por el tema simbólico, por lo que puede representar para la ciudadanía, pero de verdad que poner una bandera de bicentenario arriba, por ejemplo, de la iglesia el Cerro Santa Lucía, o en la Plaza de Armas fuera de la Moneda, no significa tanto como poder estar gastando $1 millón por cada una de las banderas y no tener presupuesto para que hayan profesionales idóneos capacitados en el Consejo de Monumentos Nacionales. La institucionalidad, yo lo sé por muchas personas que conozco dentro del Consejo, se sacan la mugre por tratar de hacer el trabajo como corresponde. Y yo veo que hay una crítica soterrada hacia ellos, y son los únicos que de verdad se le están jugando, porque yo no veo municipalidades que estén desarrollando planes de gestión de zonas típicas o plan de gestiones patrimoniales. Todo lo contrario, le echan generalmente la culpa al Consejo de Monumentos y nuevamente demonizan la institucionalidad, que finalmente es el resguardo de nuestra sociedad como elemento cohesionador. Y ahí rememoró lo que dice respecto a Gramsci y más que nada respondo la pregunta, y la pregunta va derechamente a decir: cada vez que sucedan estas cosas, cada vez que haya una bandera que vayan a poner en el regimiento, que se gasten $500 millones, o sea, 500 millones de pesos, casi $1 millón en hacer una bandera, y no hay plata para poder generar proyectos de gestión patrimonial, en realidad no estamos defendiendo el patrimonio, estamos defendiendo la estética. Exactamente lo que quiero decir cuando digo determinada cosa. Tenemos que ser absolutamente pluralistas en el pensamiento, porque si no, no los vamos a entender. Eso es ser democrático, y es a lo que Alain Touraine se refería: las democracias culturales son las verdaderas, porque cabemos todos en un territorio que hemos dicho que es nuestra nación. Es un proceso que creo que estamos todos caminando, pero es largo. Cuando yo viajo constantemente mucho, tengo muchas invitaciones, me siento un ser privilegiado y agradecido con la vida, pero asimismo también sufro cuestionantes cuando voy al Louvre, cuando voy al Prado en Madrid o a otros museos grandes. Yo digo, aquí falta un Mamani Mamani, pero tal vez nunca entre un Mamani Mamani, no entre, porque tienen conceptos, me imagino, tienen pues, ciertos reglamentos, estereotipos, pues, de no considerar tal vez nuestro arte importante para ellos, ¿no? Un arte hablemos primero de Latinoamérica, luego después tal vez un arte chileno, un arte boliviano, y tal vez vamos reduciendo un arte aymara, tal vez un arte diaguita. Entonces, yo siempre he dicho, nosotros tenemos que construir nuestros propios Guggenheim andinos, nuestros propios prados, qué sé yo, andinos o del mar, nosotros. ¿Por qué solamente nosotros tenemos que ir a ver y admirar y decir, oh, la maravilla aquí? No, pero si nosotros también tenemos las maravillas, y decir que ellos también vengan y vean las maravillas que hacen nuestros pueblos, nuestras comunidades, ¿no? Entonces, es eso que yo siempre me cuestiono, ¿no?
Y claro, todo este proceso de cosas que hemos ido viviendo, de cosas que se han avanzado y se están construyendo, y ha sido siempre el desconocimiento de lo que somos. Cuando había la pregunta de los jóvenes que ahora ya se han ido, ¿qué vamos a hacer ahora nosotros? O la profesora que dice, ¿qué vamos a enseñar? Claro, hemos tenido, después del colonizaje de los españoles, más la república, todo una negación hacia nosotros mismos, ¿no? De que lo que nos han quitado, lo que decía mucho Galeano, nos han quitado los nombres, nos han quitado pues los ojos de ver, el espíritu, el ajayo, tantas cosas nos han quitado que nuevamente tenemos que restablecernos. Y esto ha pasado, no sé si pasa acá también en Bolivia, por ejemplo, en los años 60 y 70 había, y 50, por ejemplo en Bolivia, todos los apellidos aymaras eran traducidos. Los más inteligentes, los Percas eran Paredes, los Colque eran Plata, los Hualpa eran Gallos. Y hay otros que han cambiado completamente porque había un racismo, una discriminación que no era visible, pero con Evo, con este gobierno se visibilizó y se tocó. Entonces, yo mismo desde joven dije, ¿cómo voy a firmar? ¿Cómo voy a hacer? Yo voy a ser Mamani Mamani, no Roberto, porque Mamani engloba a muchos aymaras, a muchos otros apellidos, ¿no? Entonces, primero construir lo que yo era, es decir, cuando decía el joven, ¿qué vamos a hacer? Primero tenemos que ir construyendo lo que somos, volver a tener nuestros propios nombres, nuestros propios apellidos, que de repente nos han quitado, nos han hecho decir que es feo, que nos representa, y que al final, ¿no? ¿Por qué no? Yo a mi hijo le puse Illimani, y todo el mundo decía, pero ¿cómo le vas a poner Illimani? Le van a decir Cerro Ben, Montaña Ben, ¿no? Porque muchos aymaras pueden poner Peters o Maicos o George, Mamani, ¿no ve? Entonces, nosotros tenemos que ir construyendo pues desde nuestros nombres, tenemos que volver a recuperar los nombres de Aguitas, los otros, que tienen pues su profundidad, su importancia, su interpretación, su grandeza, sus raíces, sus orígenes. Entonces, a eso yo creo que los educadores tenemos que volver a reconstruir pues lo que nos han dejado y lo que tenemos, lo que tal vez nos han hecho olvidar, lo que nos han hecho odiar, lo que nos han hecho despreciar, ¿no? Entonces, el otro, mi hijo, se llama Illampu, que quiere decir el señor de los cóndores, el más fuerte. El tercero se llama Amaru, pero muchos de esos, los que hemos ido analizando, reflexionando sobre estos temas, siempre han sido la gente que se cuestiona, la gente que pregunta, y es eso, es una construcción colectiva de todos nosotros, así como también tiene que ser legítimo la representación política. Entonces, al entender, al recuperar lo que somos nosotros, pues tenemos que exigir también que eso se legislice, se haga política, se tome decisiones, digamos. Entonces, esa es la dirección, y esa es, yo creo que esa es la importancia de hablar, de conversar, de que esos patrimonios sean factores de decisión, de diálogo, y que luego se vayan a la parte de la política, de la legislación, y que se reconozca, digamos. Entonces ahí vamos a tener un camino más claro, una forma de cómo enseñar a los chicos, de cómo pues educarnos y de cómo reconocernos y sentirnos lo que somos, ¿no? Entonces eso es bien importante. Yo siempre digo, la identidad vale 100 veces más que otra persona que no tenga identidad. Entonces nosotros tenemos tanto, que pues hay que volverlo a recuperar, hay que volver a tener el ajayo, el espíritu, ¿no? Gracias. Va a hablar George, pero yo quisiera recordar que el joven, que no recuerdo tu nombre, habló de los satisfactores y habló del congelamiento de La Serena. En mi opinión, ahí hay un discurso que es distinto al de la señora que habló atrás, ¿no? De esta ciudad colonial que la quieren conservar de esta manera, y él habla de congelamiento, porque creo que George podría un poco explayarse al respecto. Ahora sobran micrófonos. Sí, gracias.
Sí, quería responder primero a la señora que hablaba de la modernidad, de que La Serena fue siempre colonial y que si hay que cambiar algo hay que cambiarlo dentro del estilo. Yo creo que hay que integrar en lo que usted dice el tiempo. ¿Qué quiero decir con eso? Que somos todos de un momento, de una vida que empezamos a recibir, naciendo, creciendo, un patrimonio patrimonial, para decirlo así, de que recibimos algo, y de aquí estamos creciendo y nos construye una visión sobre lo que es para nosotros el patrimonio en las márgenes en las cuales vamos a aceptar o no el cambio. Y la dificultad de que si el patrimonio cambia a una velocidad mucho más lenta o a veces demasiado brutal. Pero hay un desfase, ¿cómo se dice? Un desfase entre nuestra visión con nuestro tiempo y la velocidad de evolución del patrimonio. Y cuando usted dice que la Serena fue siempre colonial, yo llegando a La Serena, que admiro, estoy feliz de estar aquí, me siento muy serenense, igual con un acento francés, con mis raíces mediterráneas. La ciudad inicial, colonial, que usted llama colonial de La Serena, viene de los árabes. Es el modelo que los árabes han traído en España, que ha viajado hasta aquí. Y hasta en el idioma castellano está lleno de palabras árabes, que sea el alcalde, que es el cadí en árabe, que significa el juez. Yo escucho en las iglesias alabar, que es una palabra árabe también, así que nuestro patrimonio, nuestra evolución lo vemos siempre dentro de nuestro tiempo de vida, sin darnos cuenta de todo lo que hay antes. Y aquí comparto con ustedes, con muchas intervenciones, la importancia del trabajo que hace Roberto, porque si no tenemos personas para rescatar el patrimonio y recordarnos de dónde venimos, aquí se pierde, se borra, como se ha borrado en algunos momentos de la historia de varios países, todo el pasado, para imponer efectivamente una imagen que viene de arriba y que va a destruir todo lo que somos. Es decir, que yo comparto la visión que tiene del riesgo que comporta la modernidad, por eso que decía que la modernidad debe ser consensuada, y el estilo que usted pregunta dentro del mismo estilo, creo que el estilo debe ser también algo que va a construirse con el pasado, el presente, pero también el futuro, porque no podemos... ¿Qué estilo debemos elegir para La Serena si debemos conservar el mismo estilo? El estilo de antes de la colonización, el estilo colonial, el estilo neocolonial que llegó en 52 con Videla, o el estilo post-Videla, que son las nuevas construcciones. ¿Cuál es el estilo? Es muy difícil de responder a esta pregunta, así que creo que hay que ver la trayectoria en la cual estamos con mucha prudencia e incluir la modernidad, o la palabra modernidad da mucho miedo. ¿Por qué? Porque siempre estamos defendiéndonos de la modernidad, porque la modernidad se impone a nosotros. Así que creo que si somos capaces de construir una modernidad compartida juntos, aquí no vamos a tener miedo de la modernidad. Creo que eso es la dificultad. Ahora, para continuar sobre el tema de la congelación del centro, creo que la congelación del centro tiene que ver con las herramientas que existen, pero también, y voy a hablar de eso esta tarde, con la voluntad política de cambio o de no cambio, y con la visión que tenemos sobre, yo hablo como una institución, sobre su espacio, sobre su centro. Yo he trabajado en La Serena y se paró este trabajo y fui a trabajar a Santiago, en el municipio de Santiago, con Mireia aquí presente, y aquí había una voluntad política de cambiar las herramientas para responder a un objetivo
que era de responder a la satisfacción de los habitantes, de encontrar una mixidad social, que el centro puede tener un papel otro que de ser o vacío o gentrificado, como se dice, decir que el tema es cuál es la visión que tiene una institución sobre su centro, cómo la comparte con los habitantes, y una vez que hay un consenso, cómo yo me pongo la camisa, como se dice creo en buen chileno, para generar el cambio que sea satisfactorio para sus habitantes y la comunidad. Y eso lo creo que falta en La Serena. Espero que en los años que vienen luego vamos a poder ver un cambio en este sentido. Gracias, gracias a todos. Antes de cerrar esta mañana, ya vamos a proceder al horario de almuerzo. Quisiera plantear que para los expositores de la tarde y los expositores de mañana, el ámbito relacionado a lo que planteó el joven atrás, respecto que me quedé pegada en eso, con los satisfactores del espacio vital que dijo, respecto a la magnífica, etc. Y de ese patrimonio no deseado, que en algún momento también lo discutimos en La Serena en la actividad anterior, como por ejemplo el tema del graffiti, que yo creo que el graffiti es como una expresión, hay muchas otras también en la ciudad, pero creo que es un tema que tendríamos que verlo, tocarlo en este seminario, porque efectivamente hay una pugna, o sea, el espacio público es un espacio de conflicto siempre, especialmente en estos centros protegidos, y efectivamente hay una gran discusión sobre esto. Yo me declaro a veces, personalmente me complica cuando veo graffiti, mural, porque siento que la ciudad pierde también su identidad en el sentido de lo que ha sido. Pero a la vez tampoco, a veces también me pasa que también no estoy de acuerdo conmigo mismo cuando pienso eso. Lo veo y hay mucha demanda de gente joven, mucha ganas de expresarse en la ciudad. Entonces ahí, en ese territorio que está en conflicto, que está en pugna, que es peligroso muchas veces, creo que tenemos que dar pasos de repensar esa ciudad y cómo la queremos entre todos, que no es un tema fácil para nada, pero creo que debiera tocarse en alguna de las exposiciones de la tarde o en el momento que discutamos, porque me parece interesante, porque es un tema que viene, que ya está instalado, que viene y que no se vino para quedarse, digamos, no se va a ir. Eso que ahora doy la palabra a los